Hay casas que no deberían volver a abrirse jamás. Lugares donde el silencio es demasiado profundo, como si esperara. En un pueblo olvidado, al final de un camino que ya nadie transita, se alza una mansión clausurada por el tiempo y el miedo. Dicen que allí vivió un juez, un hombre cruel que nunca dejó de dictar sentencia, ni siquiera después de muerto. Esta es la historia de un joven que no creyó en advertencias y entró donde nadie más se atrevía. Hay un momento en la vida en que los hombres se creen invulnerables, incluso ante las sombras. Malcolmson estaba en ese punto exacto. Un joven brillante, obstinado, decidido a preparar sus exámenes finales lejos del ruido, lejos de la ciudad, lejos de todo lo que no fuese papel, tinta y concentración. Eligió un pueblo remoto, olvidado entre la bruma de las montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre callejones empedrados y faroles oxidados, encontró lo que buscaba. Una vieja casa deshabitada al borde del cementerio. Una estructura sombría, de muros altos y ventanas negras como cuencas vacías. Nadie en el pueblo quiso hablar demasiado de ella. Se limitaban a decir que era la casa del juez. A Malcolmson no le importaban las habladurías. Era hombre de ciencia, no de supersticiones. Le agradaba el silencio que envolvía aquel lugar, la promesa de aislamiento. Firmó el alquiler sin más preguntas y se instaló esa misma tarde, acompañado apenas por una lámpara de aceite, algunos libros y una pesada maleta llena de apuntes. El interior de la casa era como un ataúd olvidado, frío, silencioso, empolvado. Los suelos crujían incluso bajo el más leve paso. Las paredes, desconchadas, parecían absorber el sonido. En el comedor aún colgaba un retrato ennegrecido por el tiempo. Un rostro enjuto, de mirada gélida, con un malicioso gesto en la comisura de los labios. Era el juez. Esa noche, Malcolmson encendió su lámpara y se sumergió en sus estudios. A pesar del silencio sepulcral, se sintió a gusto. Pero algo, desde la parte más alta de la casa, rompía ocasionalmente esa calma. Crujidos leves, como pasos apagados. No les dio importancia. Las casas viejas tienen vida propia, se dijo. Sin embargo, a la segunda noche, algo cambió. Mientras el joven leía, una serie de pequeños ruidos le hicieron alzar la vista. Rasguños, débiles al principio, luego más insistentes, provenientes del techo. Miró hacia arriba. Nada. Pero cuando volvió a bajar la vista al libro, una sombra se deslizó por el suelo, rápida, escurridiza. Una rata. Y luego otra. Y otra más. Surgían de los rincones como si hubiesen estado esperando. Malcolmson no les temía, pero algo en su forma de moverse lo inquietó. No huían ante su presencia. Al contrario. Se detenían, lo observaban, y luego desaparecían con un chillido apenas audible. Pensó en marcharse, solo por un instante. Pero el orgullo pudo más. Colocó trampas, selló rendijas y volvió a concentrarse. Las ratas eran un problema menor. La tercera noche fue diferente. Mientras la casa dormía envuelta en penumbra, el sonido volvió, pero no de roedores. Fue un golpeteo, un golpe seco, como si alguien caminara con bastón sobre el piso de arriba. 3 pasos, silencio, 3 pasos más.
Malcolmson levantó la lámpara, avanzó hacia la escalera y alzó la vista hacia la oscuridad del piso superior. No había nadie, pero el retrato del juez ahora parecía más nítido, como si el polvo se hubiese disipado solo sobre él. La lámpara titiló. Cuando volvió a su escritorio, el joven encontró sus apuntes desordenados, la lámpara apagada, el aire distinto, más denso, como si la casa hubiese respirado por primera vez en años. El día siguiente trajo más preguntas. El anciano que le llevaba comida evitó entrar. Al dejar el paquete en la puerta, apenas murmuró algo. No le mire a los ojos, al retrato, no le mire. Malcolmson sonrió, condescendiente. Pensó en supersticiones, en viejos temores rurales. No sabía que ya había sido visto. No sabía que lo que habitaba en esa casa había comenzado a despertarse. Esa noche, la última cuerda que sostenía su lógica empezó a romperse. El reloj marcó las 3 y todo se congeló. Un silencio absoluto invadió la casa, más profundo que la noche misma. Y luego, un susurro. No venía de una voz humana. Era como el roce de tela vieja, como el arrastre de algo que no debía moverse por sí solo. Las ratas desaparecieron. No se oían, no se veían. Como si ellas también temieran lo que venía. Desde el vestíbulo, un paso. El joven giró lentamente. La lámpara reveló la figura. Un hombre alto, delgado, cubierto por una toga raída. Un bastón en la mano derecha. En el rostro, la misma expresión del retrato. Los ojos no tenían vida. Malcolmson no gritó. El miedo era tan puro que se solidificó en su pecho. Lo dejó clavado en el suelo. La figura dio un paso más, y luego otro, pero no hacia él. Se dirigió hacia el rincón donde estaba colgada la soga de una antigua campana de juicio. Sin emitir sonido, la sostuvo, la miró y la dejó caer. El eco de una campanada lejana rompió el aire, y con ella el juicio comenzó. Desde aquella noche, Malcolmson dejó de dormir. Ya no era el estudiante seguro de sí mismo que había entrado en aquella casa buscando tranquilidad. Era un huésped involuntario en un tribunal invisible donde las leyes humanas no tenían poder. Durante el día apenas lograba mantenerse en pie. Caminaba por las estancias como un prisionero, rodeado por el crujido constante del silencio, las miradas ausentes de retratos ennegrecidos y el aroma persistente de humedad y encierro. Sentía que la casa lo observaba, que sus muros estaban vivos, que todo había sido dispuesto no para acogerlo, sino para atraparlo. La cuerda que había visto la noche anterior ahora pendía del techo, justo sobre su escritorio, como una amenaza suspendida, muda. Nadie recordaba haberla instalado allí. Nadie en el pueblo se atrevía a tocarla, ni a entrar siquiera. La casa estaba completamente sola, solo él y el juez.
Malcolmson intentó resistir. Recurrió a la lógica, a la ciencia, a la fe incluso. Encendió velas, dibujó círculos, colocó sal en los marcos de las puertas. Le hablaron de antiguas supersticiones, de ritos olvidados para ahuyentar a lo que no pertenece a este mundo, pero nada funcionó. Porque aquello no era un espíritu común, aquello era una voluntad antigua. Una noche, el aire se volvió irrespirable. Las paredes comenzaron a temblar con un leve zumbido, como si algo estuviera recorriéndolas desde dentro. Las lámparas estallaron una a una. La oscuridad invadió todo, y entonces volvió. El juez descendió por la escalera, paso a paso, arrastrando su bastón. La casa entera parecía vibrar con su presencia. La toga ondeaba como si fuera empujada por un viento invisible. Su rostro seguía sin vida, pero sus ojos brillaban. Malcolmson quiso huir, pero no pudo. Sus piernas no respondían. El aire estaba tan denso que era como caminar entre aguas negras. El juez no hablaba, no era necesario. Con su sola presencia emitía un veredicto, y el veredicto era culpable, culpable de profanar su silencio, culpable de entrar sin invitación, culpable de no temer. La soga descendió lentamente. El joven la miró hipnotizado. Una voz no humana, no sonora, se coló en su mente. Solo quienes creen en nada sirven de alimento. Los roedores volvieron esa noche, pero no como antes. Ya no eran meras criaturas, eran mensajeros, testigos. Rellenaban las paredes, se asomaban desde el techo, se alineaban en los peldaños de la escalera, como si asistieran a un espectáculo antiguo y sangriento. Y el espectáculo era él. Malcolmson gritó finalmente. Gritó con todo lo que le quedaba de alma. Pero su voz se perdió en la espesura de la casa, como si nunca hubiese sido pronunciada. Intentó romper ventanas, forzar la puerta. Todo estaba sellado. El juez avanzó, elevando su bastón. Y entonces el silencio lo devoró. Días después, el carnicero del pueblo, preocupado por no haber recibido nuevos pedidos, se acercó con el párroco. Forzaron la puerta y entraron. El hedor los golpeó al instante. El aire era rancio, cargado de algo que no sabían describir. En el comedor lo encontraron. Malcolmson colgaba de la soga. No había nota, no había explicación. Solo libros esparcidos por el suelo, ratas que huían en cuanto la luz las tocaba, y el retrato del juez más limpio que nunca, como recién pintado. El rostro esta vez sonreía abiertamente. Nadie quiso hablar del asunto. Se cerró la casa con clavos y cadenas y se colocó una cruz en la puerta. Algunos decían que escuchaban campanas por la noche, aún sin iglesia cercana. Otros aseguraban haber visto una silueta asomada al ventanal, observando a los niños que pasaban corriendo. Con los años, la historia se convirtió en leyenda, y la leyenda en advertencia. No entres a la casa del juez, y si lo haces, no mires su retrato.
porque el juicio no ha terminado. Solo está esperando al próximo que no crea en nada. A veces, los fantasmas no buscan venganza, solo justicia. Y cuando el juicio empieza, no hay escapatoria, porque en esa casa aún cuelga la soga y el juez aún está sentado en su estrado.